a nivel mundial, entre otras cosas con el objetivo de reducir las resistencias a los antibióticos para que los antibióticos puedan ser efectivos para nosotros y la parte de nutrición animal pues juega un papel muy importante en esta estrategia. Esta es la agenda de la presentación que voy a hacer. Vamos a comenzar hablando, voy a hacer una pequeña introducción, después vamos a hablar de la impronta materna y de la importancia de esta impronta materna en porcino, y la vamos a tratar desde el punto de vista microbiano y también desde el punto de vista inmunitario. Y en la última parte voy a mostrarles cómo podemos influir sobre esa impronta con la aplicación de un probiótico en las madres. Bien, pues para comenzar con el tema, con esta primera diapositiva lo que les quiero mandar es el mensaje de la importancia que tiene reducir los antibióticos en porcino. Cada vez más vemos titulares en la prensa como este de Financial Times, por ejemplo, un sobreuso de antibióticos en la producción de carne genera resistencias en medicina en humanos. Para el año 2050, la Organización Mundial de la Salud estima que la principal causa de muerte en medicina humana va a ser que los antibióticos que vamos a utilizar para tratarnos, para curarnos, no van a funcionar, ¿vale? Es decir, que es un tema muy importante. Y en este tema, la producción animal tiene un papel estratégico. Es cierto que en la Unión Europea ya hemos estado trabajando con ello en los últimos años, cada vez es una tendencia más extendida a nivel mundial. Y en la Unión Europea tenemos un desafío añadido, como es la prohibición del óxido de zinc, que nos hace pues, que como productores de cerdos sea más complicado el producir eficientemente. Esta tendencia a la reducción de los antibióticos es una tendencia que va en aumento. En algunos lugares, como la Unión Europea, esta tendencia ha venido liderada por aspectos regulatorios. Es decir, las autoridades nos han marcado que tenemos que reducir el uso de antibióticos. En otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, esta tendencia es una demanda del mercado. Es decir, los consumidores, que son nuestros clientes finales, cada vez más están pidiendo carne de cerdo producida libre de antibióticos. Pero producir cerdos sin antibióticos no es sencillo. Es decir, ¿por qué utilizamos los antibióticos? Porque funcionan, son eficaces y son económicos. En esta es una gráfica del doctor Enrique Marco de España. En esta gráfica lo que les quiero exponer es, en España hubo una reducción muy grande de antibióticos alrededor de los años 2015 a 2017. Como podéis ver, la mortalidad de los lechones del postdestete tuvo un aumento muy notable. Es decir, que los antibióticos estaban funcionando. Estos antibióticos se utilizan para tratar enfermedades respiratorias, enfermedades entéricas y enfermedades sistémicas. ¿Por qué necesitábamos utilizar antibióticos? Pues porque los lechones en el postdestete tienen un desafío muy importante. Primero, les estamos creando un estrés importante, les estamos mezclando, les cambiamos la alimentación. A lechones que son inmaduros, todavía no son maduros desde el punto de vista intestinal, su capacidad de absorción de nutrientes es pequeña, tienen un sistema inmunitario que también es inmaduro, y cuando les destetamos les generamos una disbiosis microbiana, hay un cambio muy grande del perfil microbiano, y este cambio puede ser utilizado por patógenos oportunistas para proliferar y colonizar. Y también el destete supone un problema fisiológico, lo que es comúnmente
rendimiento de la explotación. En este cuadro trato de representar todo lo que le está ocurriendo al lechón cuando le destetamos. Por un lado, hay un periodo de tiempo en el cual el lechón, que no es capaz de comer, no sabe comer el alimento sólido, sufre un periodo de anorexia. Al no llegar nutrientes al intestino, ese intestino se va a atrofiar de una manera muy rápida. Para que se hagan una idea, el intestino es el órgano que más requerimientos nutricionales tiene. Cuando dejamos de alimentarse, es el órgano que más va a sufrir. Necesita tener mucho aporte de nutrientes para poder desarrollarse. Cuando el animal posteriormente comienza a consumir alimento, pero ese alimento llega a un intestino que está atrofiado, no va a ser capaz de digerir correctamente esos nutrientes que le están llegando. Y esto va a hacer que haya muchos nutrientes, sobre todo proteína, que va a llegar al intestino grueso y ahí va a ser fermentada, generando productos tóxicos. Por otro lado, se produce una disbiosis microbiana, como mencionaba antes, con reducción de poblaciones beneficiosas y con un riesgo de desarrollo de patógenos como Escherichia coli enterotoxigénica, Clostridium, etc., que se van a adherir a la pared intestinal, liberarán toxinas y la consecuencia final va a ser la generación de la producción de diarrea. Vale, les acabo de presentar el problema. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo debemos actuar para tratar de reducir esa problemática? Pues lo que estamos aprendiendo en Europa es que el enfoque que debemos hacer es un enfoque holístico. Debemos trabajar en diferentes áreas para conseguir que esos lechones no necesiten recibir antibióticos. Por un lado, debemos trabajar en la higiene, mejorar nuestros protocolos de limpieza, desinfección e incluso cada vez más se está hablando de generar un biofilm positivo para que las bacterias patógenas tengan menos capacidad de colonización. En segundo lugar, debemos trabajar con la nutrición de la célula, es decir, debemos prevenir, debemos mejorar la calidad de los lechones al destete para que y eso lo podemos hacer a través de la nutrición de la madre. Esto precisamente va a ser el tema del resto de la conferencia de hoy. Debemos mejorar el manejo social y ambiental, es decir, debemos intentar evitar o intentar hacer que el estrés que generamos en los lechones sea lo menor posible. Una parte importante que debemos de tratar de hacer también es trabajar con la nutrición del lechón. En Europa hay una tendencia muy marcada a reducir niveles de proteína en las dietas de lechones, a trabajar con ingredientes de mayor calidad, a reducir niveles de minerales también, por ejemplo, que tienen un importante efecto base, y cada vez más estamos trabajando con tipos concretos de fibra. Cada vez más estamos prestando atención a la fibra. También debemos trabajar, y aquí creo que tienen una buena representación, a nivel de la salud del animal, con programas de bioseguridad y programas de vacunación. Y por último, podemos trabajar con determinados productos. Y por último, podemos también trabajar con determinados ingredientes funcionales que actúan sobre la salud intestinal de los lechones.
energéticos, edificantes, etc. El objetivo es mejorar la calidad del lechón en el destete para que el efecto del destete sea lo menor posible. Y para eso debemos de generar un sistema inmunitario eficaz, una microbiota que esté equilibrada, que sea una microbiota protectora más que agresiva y que el lechón esté creciendo de una manera sana y con un buen rendimiento. Vale, pues después de esta introducción vamos a comenzar a hablar ahora del concepto, la palabra clara, que es la impronta materna. A modo de introducción de este concepto, les quería presentar el concepto que descubrió Konrad Lorenz, un científico alemán, que define la impronta como el proceso de aprendizaje rápido que tiene lugar en las primeras etapas de vida de un animal social y establece un patrón de comportamiento. En la naturaleza hay diferentes tipos de impronta. Uno, por ejemplo, es en aves, por ejemplo, las perdices de caza, que se improntan con, digamos, con su madre. En las granjas de caza que tenemos en España, se evita que tengan contacto con humanos durante las primeras horas o días de vida, porque si no, cuando van a cazar, van a ser amigas del cazador. O sea, es decir, entonces la caza pierde todo su aliciente. Hay otros conceptos de impronta. El que he mencionado sería una impronta filial, pero también hay una impronta olfativa, que es lo que se utiliza, por ejemplo, con los perros en los aeropuertos, o perros que son capaces de detectar si una persona es positiva al COVID o detectar, por ejemplo, drogas en los aeropuertos. En el caso de los lechones, el concepto más habitual de impronta, lo que hasta ahora probablemente es lo que hemos escuchado, es la impronta olfativa, que consiste en aportar el mismo aroma a la madre y al lechón, antes del destete y después del destete. De esta manera, como veis aquí, podemos mejorar el rendimiento de los lechones. El concepto de impronta microbiana también está estudiado en bebés. Y esta impronta microbiana, o sea, lo que se ha estudiado en bebés es que el perfil microbiano de la madre tiene un impacto muy importante en el perfil microbiano que van a desarrollar los bebés a lo largo de su vida. Y además se ha estudiado también que determinadas alteraciones microbianas pueden favorecer desórdenes metabólicos e inmunitarios. Es decir, que aquí nos damos cuenta de la importancia que tiene la colonización microbiana durante las primeras etapas de vida también de los bebés. En los lechones neonatos, ¿cómo ocurre esta colonización microbiana? ¿Cuáles son las fuentes, los orígenes de los microorganismos que van a colonizar a los lechones durante los primeros días de vida? La madre juega un papel fundamental. Desde la composición de la leche, la microbiota de la piel y la vagina de la cerda, el perfil microbiano de las heces, que en los momentos alrededor del parto puede ser muy variable, el ambiente, el uso de antibióticos, la composición de la dieta de la madre, todos estos factores van a influir en la composición microbiana que va a estar recibiendo el lechón recién nacido durante los primeros días de vida. Por poneros un ejemplo, una madre, una cerda, que tiene un estreñimiento muy grande en el alrededor del parto, el perfil microbiano que va a estar poniendo en el corral va a ser un perfil microbiano que no va a estar balanceado. Va a tener una población muy elevada de proteobacterias, Escherichia coli, etcétera, etcétera, y el lechón que nace con un aparato gastrointestinal estéril, que no hay microorganismos, la primera fuente de colonización que va a recibir va a ser ese perfil microbiano que no está equilibrado. Con lo cual el riesgo para los lechones de
desarrollar diarreas va a ser muy elevado. Este es un estudio chino. La gran mayoría de estudios que se están realizando a día de hoy en porcino proceden de China. Y en este estudio, ya, ¿cuál es el origen del perfil microbiano de los lechones? Valorando diferentes orígenes: la vagina de la madre, el ambiente, la piel, el perfil desconocido, la leche y las heces de la madre. Como podéis ver aquí, en el intestino delgado, en el yeyuno y en el ilio, la gran mayoría del perfil microbiano procedía de la leche de la madre. Pero en el intestino delgado la población microbiana en general es muy pequeña y habitualmente poco importante o menos importante. Si nos vamos al intestino grueso, ciego y colon, lo que vemos es la parte roja que vemos aquí, es que uno de los aportes más importantes a la microbiota del lechón es de la madre. De las heces de la madre, incluso 2 días antes del parto. Es decir, que trabajando sobre ese perfil microbiano de la madre, podemos generar un efecto, un impacto positivo o negativo en la colonización microbiana de los lechones. En este estudio identificaron 24 especies bacterianas que se transmitían directamente de la madre a los lechones y que además tenían un efecto sobre la expresión genética de determinados genes relacionados con el metabolismo intestinal. Y este estudio me resulta también muy llamativo. Este es un estudio de la doctora Megan Wiener-Berger de Estados Unidos, hablando de una coinfección con el virus del PIS y el citrovirus porcino tipo 2. Y en este estudio lo que hizo fue hacer un trasplante microbiano fecal con heces de madres sanas, de madres que no habían recibido antibióticos en los últimos 15 meses, madres que tenían muy buena producción, y le hicieron un trasplante fecal a lechones recién destetados y después les desafiaron con una coinfección con virus del PIS y citrovirus porcino tipo 2. ¿Qué es lo que observaron? Que los lechones a los que les habían trasplantado esa microbiota de las madres presentaban un 70% de reducción en la mortalidad y un 60% de reducción en el tratamiento con antibióticos. Aquí podemos ver cómo podemos utilizar el microbioma desde un punto de vista profiláctico para hacer que los lechones sean más resistentes al desarrollo o a la expresión de la enfermedad. Pero claro, hacer trasplantes microbianos fecales no es algo que podamos hacer rutinariamente en nuestras granjas. Es un proceso laborioso que está muy bien a nivel científico, a nivel experimental, pero que para el día a día no nos vale. Para el día a día lo que sí que nos vale es modular el perfil microbiano de la madre a través de la utilización de determinados productos como son los probióticos. Y en este caso os voy a presentar diferentes experiencias con una cepa probiótica específica, que es la cepa Lacti, en el cual, por un lado, lo que vemos aquí, estos son análisis metagenómicos. Son relativamente complejos de entender, pero vamos a hacerlo simple. Lo único que quiero indicaros aquí en estas gráficas, cada punto que observamos es una muestra de heces o bien de cerdas o bien de lechones. Cuanto más cercanos están los puntos entre sí, más cercano es el perfil microbiano de las muestras. Cuanto más lejano es el perfil microbiano. Aquí lo que vemos es que cuando tratamos a la madre con un probiótico, podemos ver cómo diferenciamos el perfil microbiano de las madres control del perfil microbiano de las madres tratadas. Hasta ahí, sencillo. El probiótico modifica el perfil microbiano. Lo que vemos también es que ese perfil microbiano se traslada también
lechones de 6 días de vida, podemos diferenciar qué lechones procedían de madres que habían sido tratadas con el probiótico, los podíamos diferenciar de madres que habían sido tratadas con el grupo control. Vale, hasta aquí más o menos también lo esperamos. Con el probiótico podemos modificar la producción de leche, etc. Aquí hablamos de lechones lactantes. Pero lo que me resulta, y esto es un poco la clave de la presentación de hoy, lo que me resulta más interesante es que cuando estudiamos la microbiota de lechones 20 días después de destetados, lechones que ya están recibiendo el mismo alimento en todos los casos, todavía podemos observar una clara diferencia entre los lechones que habían sido nacidos y amamantados con madres alimentadas con el probiótico de lechones que habían nacido de madres del grupo control. Es decir, que el efecto que generamos con el probiótico en las madres se mantiene todavía, incluso al menos hasta 20 días después del testeo. Ahora vamos a pasar a hablar del sistema inmunitario. Cómo podemos, a través de la madre, generar también un efecto en el sistema inmunitario de los lechones. En este sentido, también podemos manipular, a través de la manipulación de la microbiota de la madre, podemos digamos, ayudar a transmitir tanto antígenos como anticuerpos, como un determinado perfil de la microbiota intestinal, y esto va a afectar, va a llegar a los lechones desde los primeros momentos de su vida. El sistema inmunitario de los lechones cuando nacen es un sistema inmunitario inmaduro, y es un sistema inmunitario que tiene que aprender a reconocer qué microbiota es positiva y qué microbiota es negativa. Tiene que aprender a diferenciar cómo reaccionar frente a un tipo de microbiota y a la otra. La madre puede influir sobre ese sistema inmunitario del lechón a través de la protección que generamos a través del calostro y a través de la leche. Y luego, posteriormente, el lechón irá poco a poco desarrollando el sistema inmunitario de las mucosas. En cuanto a la producción de calostro, como ya seguro que conocéis, es muy importante que mantengamos al lechón con su madre durante las primeras horas de vida para que reciba calostro de su madre, y la naturaleza de los lechones les ha puesto una barrera, una dificultad. Las inmunoglobulinas G no son capaces de pasar a través de la placenta, pero la naturaleza les ha brindado una ventana de oportunidad que durante unas horas, 12-24 horas después del parto, la cerda es capaz de producir calostro rico en inmunoglobulinas G. Esas inmunoglobulinas G poco a poco van a ir reduciéndose, que es lo que vemos aquí, y el lechón es capaz de absorber esas inmunoglobulinas G durante un periodo pequeño de tiempo, porque posteriormente el intestino se cierra y ya no es más capaz de absorber esas inmunoglobulinas. Aquí lo que os quería mostrar es que con la utilización del probiótico en las madres podemos aumentar la concentración de inmunoglobulinas G en el calostro. Es decir, que los lechones van a tener acceso a un calostro de mayor calidad desde el punto de vista inmunológico. Y esto les puede ayudar a afrontar el destete más adelante en mucha mejor condición. En los últimos años hemos estado tomando muestras de calostro y analizándolas con un refractómetro, como este que tenemos aquí, es decir, midiendo la densidad óptica del calostro. Aquí os quería presentar, esta es una comparación de granjas en Dinamarca, granjas que estaban utilizando el probiótico y granjas que no lo estaban utilizando. Como podéis ver, en las granjas que utilizan el probiótico, la concentración de inmunoglobulinas G en el calostro es mayor que en las granjas control.
Hay un trabajo publicado por Shah Hassan de la Universidad de Helsinki que correlaciona las inmunoglobulinas T del calostro que medimos mediante ELISA con las que medimos mediante el refractómetro y obtenemos diferentes categorías: muestras pobres, muestras limitadas, muestras buenas o muestras muy buenas. ¿Qué es lo que nos interesa? Que las cerdas tengan muestras, o sea, que las muestras de calostro sean buenas o muy buenas, es decir, que el calostro sea de una calidad inmunológica elevada. Aquí en este caso, en este trabajo de Dinamarca, me gustaría centrarme en lo que está ocurriendo entre las 5 y las 10 horas después del parto. ¿Por qué? En Dinamarca, concretamente, con las cerdas hiperprolíficas, con la gran cantidad de lechones que están produciendo, hay lechones que están naciendo en este momento. Hay lechones que están naciendo en este momento. Es decir, hay lechones que van a tener acceso a un calostro de mucha peor calidad. Aquí es donde nos interesa precisamente mejorar esa calidad inmunológica del calostro. Y aquí me gustaría presentar este trabajo que hizo Freddy Arano, un ex compañero que está presente aquí en la sala y que lo presentó en el AMBEC del año 2019. Aquí lo que podemos ver es cómo con el probiótico podemos girar la curva de distribución de las muestras hacia la derecha. Es decir, tenemos más muestras adecuadas, o sea, buenas y muy buenas, y menos muestras pobres y limitadas. Ya para terminar con la parte de inmunología, este es un trabajo que presentó Fernando Bravo, un compañero mío, en el cual, alimentando a las madres con el probiótico, lo que observó fue a 70 días post-destete y cogiendo muestras de tejido pulmonar, una reducción de la expresión de citoquinas proinflamatorias en el pulmón. Es algo, o sea, trabajando con la madre, estamos influenciando cuál es el estado inflamatorio del pulmón, en este caso en respuesta a una vacunación frente a Actinobacillus leukopneumoniae. Vale, todo esto que os he comentado de la microbiota, del sistema inmunitario, está bien, es bonito, pero necesitamos rendimiento productivo. Al final es de lo que vivimos. Bien, pues aquí lo que os quería presentar, ya sobre datos de rendimiento, es cómo, alimentando a las cerdas con el probiótico, podemos mejorar el crecimiento de los lechones en el postdestete. Es decir, los lechones reciben el mismo alimento, todos los lechones, y mejoramos el crecimiento durante las 2 primeras semanas postdestete en un 14% y durante las primeras 5 semanas en un 10%. De esto se trata la impronta o el legado materno. Como esos lechones que vienen de madres en las que hemos estado trabajando van a destetar lechones de mayor calidad. Y esto lo podemos utilizar también como primera estrategia para la reducción de antibióticos en el postdestete. En esta prueba había 3 grupos. Tenemos madres control, madres alimentadas con el probiótico, y los lechones tenían o bien un grupo control, es decir, consumían o bien alimento control, o bien alimento con antibióticos. Lo que os quería mostrar aquí es cómo los lechones que se han alimentado, que proceden de la madre tratada con probióticos, están creciendo sin antibióticos al mismo nivel que los lechones tratados con antibióticos en el postdestete. Es decir, que aquí vemos cómo, trabajando con la madre, podemos reducir el uso de antibióticos en el postdestete de los lechones. Y ya para terminar, algunos mensajes de la presentación que hemos estado realizando. En primer lugar, como industria, debemos realizar un gran esfuerzo para reducir el uso de medicaciones y, por tanto, las
resistencias antimicrobianas, sobre todo en la transición de los lechones, que es habitualmente cuando mayor utilización de antibióticos se producen en las granjas porcinas. Es importante tener el concepto holístico, es decir, no hay una bala de plata para sustituir a los antibióticos. Debemos de trabajar con diferentes estrategias, como mencionaba, higiene, nutrición, prevención, etc. Haciéndolo así sí que podemos sustituir eficazmente a los antibióticos. La primera estrategia que podemos seguir, que es una estrategia eficaz, es trabajar con la madre para mejorar la calidad de los lechones. Si la madre nos está produciendo lechones de muy baja calidad, vamos a generar un problema importante en las transiciones. Hemos estado hablando del legado materno, cómo la madre puede influir sobre el desarrollo de los lechones, tanto a través de la microbiota como del sistema inmunitario, y cómo esto nos va a generar efectos protectores en los lechones. El mismo desafío va a afectar mucho menos a lechones que han sido tratados adecuadamente. Y por último, la última parte que hemos hablado es cómo podemos modular este legado materno mediante el uso de probióticos y cómo esto nos ayuda a mejorar el rendimiento de los lechones durante la transición. Pues con esto termino la presentación, espero que les haya resultado interesante y muchísimas gracias por venir. Fuerte otro aplauso para el doctor David, por favor. La empresa que nos digna y nos recomienda al doctor para esta excelente plática. Si entre los compañeros hay alguna duda, alguna pregunta, con el doctor Jaime Durón, por favor. Sí, gracias doctor, excelente plática. Estamos yo estoy muy de acuerdo con todo lo que manifestó en el sentido del manejo holístico. Y tengo dos preguntas. Una, ¿cómo evaluaron la inmunidad de la mucosa intestinal? Y dos, si ven algún beneficio en las hembras con el uso de los probióticos. Vale, la primera pregunta es cómo evaluamos la inmunidad a nivel de la mucosa intestinal, si no me equivoco. De la mucosa intestinal de los lechones. Cuando hablamos de inmunidad, no lo hemos hecho este trabajo, pero cuando hablamos de inmunidad hay dos conceptos. Uno es la respuesta innata, la respuesta inflamatoria, y otro es la respuesta vacunal. La respuesta vacunal como tal no tengo una respuesta, pero lo que tenemos en muchos trabajos es evaluando la reducción de la inflamación intestinal. Es decir, en los lechones en el postdestete, debido pues, al cambio de la alimentación, debido al estrés, debido a muchas cosas, se produce una reacción inflamatoria importante. La mucosa intestinal se debilita, se adelgaza, hay una secreción grande de citoquinas proinflamatorias y esa parte sí que la tenemos estudiada precisamente mirando tanto la longitud de las vellosidades intestinales, que es síntoma de salud intestinal, es decir, vellosidades intestinales más largas nos van a producir más enzimas, más absorción de nutrientes, y también hemos evaluado la función barrera del intestino a través de las uniones estrechas y la respuesta inflamatoria mediante la medición de las citoquinas. Por otro lado, la otra parte de la pregunta es sobre el rendimiento de las células. Sí, o sea, es decir, aquí me he centrado sobre todo en cómo alimentar a las células podemos tener un beneficio en los lechones una vez que ya hemos dejado las células aparte, pero también tenemos un efecto directo sobre el rendimiento productivo de las madres. Tenemos otra pregunta por premura de tiempo. Sí, gracias. El uso de probióticos, específicamente cultivos bacterianos, y de antibióticos es antagónico. Es decir, si yo uso un antibiótico bacteriano en la hembra, yo voy a meter un antibiótico oral
muy diferenciado con respecto al metabolismo de las bacterias. Y en este sentido, los antibióticos van dirigidos, actúan sobre bacterias, no sobre glándulas. Luego ya, con eso no quiero decir que probióticos basados en bacterias, ahí va a depender de qué probiótico se trate, de cómo está protegido, etc. Pero con las glándulas sí que son compatibles, es decir, no hay ningún problema. Con el debido respeto y perdón, no nos queda más tiempo para preguntas. Quiero pedirles un fuerte aplauso para el doctor David. Le vamos a dar un reconocimiento al doctor tequila con una artesanía huichol hecha por el doctor Emanuel Padilla, que radica en Jalostotitlán, Jalisco. Gracias, doctor.